Osiris, el dios que venció a la muerte. Detén tu aliento por un momento. Imagina que el viaje de tu vida ha terminado. Tras de ti quedan las arenas de Egipto, el calor del sol y el ruido de los hombres. Ante ti solo queda el silencio de la sala de las dos verdades. Aquí, en el corazón del inframundo, el tiempo no existe. Solo existe la justicia. Frente a ti, sentado en un trono de sombras y luz, está el primer ser que murió para que tú pudieras vivir para siempre. No es un juez implacable que busca tu castigo, sino un rey que conoce el dolor de la traición, el frío del sepulcro y el peso de la carne desgarrada. Su nombre es Osiris. Pero antes de ser el señor de los muertos, fue el más brillante de los vivos. Hoy no vamos a contar una simple fábula. Vamos a relatar la epopeya que definió la fe de una civilización durante 3 milenios. Es la historia de un hombre que era un dios, de un hermano que se convirtió en monstruo y de una esposa que desafió las leyes del universo para reconstruir un cuerpo destrozado. Prepárate para descubrir cómo el asesinato más sangriento de la historia se convirtió en el nacimiento de la esperanza eterna. Bienvenidos a la saga de Osiris, el rey que se negó a desaparecer. Para entender el fin de Osiris, primero debemos contemplar su gloria. En el origen, cuando el mundo era joven y los dioses aún no se habían retirado a las estrellas, Osiris gobernaba la tierra. Fue el primer gran faraón, el hijo primogénito de Heb, la tierra, y Nut, el firmamento estrellado. Se dice que cuando Osiris nació, una voz gritó en todo el valle del Nilo: «El Señor de todas las cosas ha venido a la luz». Pero el Egipto que Osiris encontró no era el imperio de templos y pirámides que conocemos. Era un lugar salvaje. Los hombres vagaban por el desierto, luchando entre ellos como animales por un trozo de carne cruda, sin leyes, sin escritura y sin propósito. Osiris, movido por una compasión divina, decidió transformar esa existencia. Él fue quien hundió sus manos en la tierra para mostrar cómo el Nilo podía ser domado. Les enseñó el secreto del arado, la magia de la fermentación de la cebada para crear la cerveza y el arte de prensar la uva para obtener vino. Pero Osiris hizo algo más profundo. Les dio Ma'at, les dio justicia, estableció las primeras leyes, enseñó a los hombres a adorar a los dioses y prohibió el canibalismo y la barbarie. Bajo su mando, las espadas se convirtieron en hoces. A su lado reinaba su hermana y esposa, Isis. Juntos formaban el equilibrio perfecto, la fuerza civilizadora de Isis y la sabiduría mágica de Isis. Eran tan amados que los hombres creían que la Edad de Oro nunca terminaría. Pero la mitología egipcia nos advierte que el exceso de luz genera sombras alargadas. Y en la corte de Osiris, la sombra más oscura tenía nombre propio. Set, el dios de las tormentas, veía la prosperidad de su hermano como una afrenta personal. Mientras Osiris era elogiado por cada espiga de trigo que crecía, Set era evitado como el calor sofocante que mata la vida. La envidia de Set no era un capricho, era una fuerza elemental. Él sentía que el orden de Osiris era una jaula de oro que impedía que su naturaleza caótica se expresara. Durante años, Set observó, estudió los hábitos de su hermano, la longitud de sus pasos, la forma en que dormía y, lo más importante, las dimensiones exactas de su cuerpo divino.
Set no quería simplemente matar a Osiris, quería borrar su legado, atrapar su existencia y humillar su recuerdo. Estaba preparando un plan tan perfecto que ni siquiera la magia de Isis pudo detectarlo a tiempo. El escenario estaba listo, un banquete de alegría que terminaría con un grito que aún resuena en las arenas del desierto. El banquete de las sombras y el primer sarcófago. La noche del gran banquete, el aire en Tebas se sentía inusualmente pesado, como si el propio Nilo supiera que el equilibrio del mundo estaba a punto de romperse. Osiris, en su infinita benevolencia, no sospechaba nada. Él veía en Set a un hermano que finalmente había aceptado la paz, sin saber que cada sonrisa de Set era el filo de una daga escondida. Set esperó al momento en que el vino de dátiles se había relajado en los sentidos de los invitados. Fue entonces cuando, con un gesto teatral, ordenó a sus siervos traer el regalo. El cofre de madera de cedro entró en la sala. No era un objeto cualquiera, era una joya de ingeniería y arte. Las tallas en su superficie representaban el viaje de las estrellas, pero su verdadero propósito era mucho más mundano y terrible. Aquel cuya estatura sea igual a la de este lecho, se lo llevará, proclamó Set. Los invitados, entre risas y juegos, probaron suerte. Pero Set había diseñado el cofre con una precisión matemática basada en la sombra de Osiris. Cuando finalmente el rey se levantó, su presencia llenó la sala. Con la humildad de quien no teme a nada, Osiris se despojó de sus sandalias de oro y se recostó en el interior. El ajuste fue perfecto. No sobraba ni un milímetro de espacio. En ese instante el tiempo se congeló. Las risas se cortaron como si un hacha hubiera caído sobre ellas. Set dio la señal. Los conspiradores se abalanzaron sobre el cofre. Vertieron plomo fundido sobre las rendijas para asegurar que ni el aire, ni la magia, ni el alma de Osiris pudieran escapar. Desde el interior se escucharon los primeros golpes, sordos, desesperados. El rey de Egipto estaba siendo enterrado vivo por su propia sangre. Set, con un odio que había madurado durante eones, ordenó que el cofre fuera transportado al brazo tanítico del Nilo y arrojado a las corrientes. El Nilo, que Osiris había enseñado a amar, se convirtió en su carcelero. El cofre viajó hacia el norte, hacia el Gran Verde, el mar Mediterráneo, hasta encallarse en las costas de Biblos. Allí, el poder de la vida que aún emanaba del cuerpo de Osiris hizo un milagro. Un árbol de tamarisco creció instantáneamente alrededor del cofre, envolviéndolo en su tronco, protegiendo al dios caído, pero manteniéndolo oculto del mundo. El calvario de la diosa y el desmembramiento. Isis no lloró como una mujer mortal, lloró como una fuerza de la naturaleza. Se cortó un mechón de cabello, se vistió de luto y comenzó una búsqueda que se convertiría en la definición misma de la devoción. Viajó por pueblos y marismas preguntando a cada niño y a cada anciano si habían visto el cofre de madera preciosa. Su dolor era tan puro que los animales del desierto la guiaban y las aguas del río se apartaban a su paso. Finalmente, mediante su magia y su intuición, llegó a Biblos. Recuperó el tronco del tamarisco y con un grito que desgarró el cielo, extrajo el cuerpo de su esposo. Lo trajo de vuelta a los pantanos de Egipto, ocultándolo entre los juncos de Buto, esperando encontrar una forma de devolverle el aliento. Pero Set nunca descansa.
La furia de Set al ver que Osiris había sido encontrado fue volcánica. No bastaba con matarlo. Debía aniquilar su forma física para que la magia de Isis fuera inútil. Con una espada de pedernal, Set descuartizó el cuerpo de su hermano en 14 pedazos. Uno a uno los lanzó a los vientos, a las corrientes y a las arenas. «Ahora que el viento recoja tus cenizas», rugió Set. Creía que al fragmentar el cuerpo, fragmentaba el alma, pero lo que hizo fue crear el mapa sagrado de Egipto. Cada lugar donde cayó un pedazo de Osiris se convirtió en un centro de poder, en un templo, en una ciudad santa. Fue entonces cuando Isis pidió la ayuda de su hermana Neftis y al misterioso Anubis, el señor de los embalsamientos. Juntos iniciaron la primera y más grande tarea de restauración de la historia. Buscaron cada fragmento: la cabeza en Abidos, la columna vertebral en Busiris, las piernas en las islas del sur. Cada pedazo recuperado era lavado con esencias preciosas y envuelto en lino finísimo. Esta fue la invención de la momificación. No era un rito funerario, era un acto de guerra contra la muerte. Anubis coció la carne. Isis insufló hechizos en los oídos del difunto, y lentamente el cuerpo destrozado volvió a ser una unidad. Pero faltaba un fragmento, el más importante para la vida: el falo devorado por los peces del Nilo. Sin él, Osiris no podría engendrar un heredero, o eso creía Set. Isis, la gran maga, modeló uno de oro y, transformándose en un milano, batió sus alas sobre el cuerpo de su esposo, creando un viento mágico que hizo lo imposible. En esa unión mística entre la vida y la muerte, entre la magia y la carne recompuesta, nació la semilla de Horus. Osiris había sido reconstruido, pero ya no pertenecía al mundo de los vivos. Sus ojos se abrieron, pero ya no miraban al sol, sino hacia adentro, hacia el reino que ningún hombre había gobernado jamás. Osiris no regresó a su trono en la tierra. El daño infligido por Set era demasiado profundo para una simple vuelta a la vida mortal. Pero en la cosmología egipcia, la destrucción es solo el prefacio de una creación más grande. Al morir y ser reconstruido, Osiris se convirtió en el señor de los occidentales, el primer ser en abrir las puertas del más allá. Imagina la escena: una sala de proporciones imposibles, la sala de las dos verdades. En el fondo, sentado sobre un pedestal que representa el orden cósmico, aparece Osiris. Su piel ya no es dorada, es de un verde vibrante, el color del limo del Nilo y los brotes de papiro. Este color simboliza su victoria. Él es la vida que surge de la putrefacción. A su lado, Isis y Neftis lo custodian como alas protectoras. Ante él, 42 jueces divinos esperan en silencio. Este es el momento culminante para cada ser humano. El clímax de la existencia no ocurre al nacer ni al morir, sino aquí, frente a Osiris. Un hombre se adelanta. Su corazón, que contiene todas sus acciones, sus mentiras y sus bondades, es colocado en una balanza de oro. En el otro plato, la pluma de Maat, la verdad absoluta. Osiris no juzga con ira. Su mirada es la de alguien que ha conocido el frío del sarcófago y la traición de un hermano. Él es la esperanza. Si el corazón es ligero como la pluma, Osiris extiende su mano y pronuncia las palabras que todo egipcio anhelaba escuchar. Has vencido a la muerte. Entra en los campos de Aru. En ese instante,
El difunto se convierte en un Osiris, fundiéndose con la esencia del dios para vivir en una primavera eterna, donde el trigo crece más alto que un hombre y el hambre es solo un recuerdo olvidado. Pero la victoria de Osiris no fue solo para los muertos. Desde su trono en el inframundo, él envía la fuerza necesaria para que el Nilo inunde las tierras cada año. Cada vez que una semilla se rompe bajo el suelo para dejar salir un brote, es Osiris rompiendo sus vendas. Él se convirtió en el motor del mundo, el dios que debe estar muerto para que todo lo demás pueda estar vivo. La historia de Osiris es la historia de nuestra propia finitud. Los antiguos egipcios no veían la muerte como un muro, sino como una puerta que Osiris dejó abierta para ellos. Él nos enseñó que nada se pierde del todo, que todo lo que es despedazado puede ser reconstruido con amor y memoria, y que la justicia es la única moneda que tiene valor cuando el cuerpo se convierte en polvo. Durante 3000 años, cada faraón que moría era enterrado a imagen de Osiris, esperando que su propia Isis lo despertara en el más allá. Pero el legado de Osiris cruzó los océanos y los siglos. Su mito del dios que muere y resucita para salvar la humanidad del juicio final y de la vida eterna se filtró en las raíces de las religiones que hoy dominan el mundo. Osiris es el recordatorio de que nuestras acciones pesan, que nuestra vida tiene un propósito que trasciende la carne y que incluso en la traición más oscura hay una semilla de redención esperando el momento justo para brotar. Cuando mires el horizonte y veas la luna reflejada en el agua, o cuando veas los campos florecer tras el invierno, recuerda al Rey de Verde. Recuerda al Dios que fue traicionado para que nosotros pudiéramos encontrar el camino de regreso a casa. ¿Crees que la promesa de una vida eterna después de un juicio de nuestras acciones es lo que nos hace humanos? ¿O es el miedo a la nada lo que creó a Osiris? Déjanos tu reflexión en los comentarios. Si este viaje al corazón del Duat te ha conmovido, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas el próximo capítulo de nuestra serie sobre los dioses de Egipto.